El síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro del autismo. Es un trastorno del neurodesarrollo. El cerebro de la persona con síndrome de Asperger funciona de manera diferente a la habitual, especialmente en la comunicación e interacción social y en la adaptación flexible a las demandas diarias. Es un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad?, que particularmente presenta una alteración en la comunicación social y a veces la interacción social, ¿tá?, que está comprometida en ellos. Es un trastorno que fue descrito hace muchos años atrás por Hans Asperger. Recién hace 50 años Lorna Wynne fue la que descubrió esta investigación de Hans Asperger. Vieron que tenía muchas características muy parecidas al autismo, o sea, tenía los síntomas nucleares eran muy parecidos al autismo, lo incluyeron dentro de lo que es el TEA, que es trastorno del espectro autista. El síndrome de Asperger está dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, que bueno, como dice la palabra, es un espectro, es una gama muy amplia, que puede ir desde un autismo profundo hasta un autismo leve y Asperger. Es un espectro, es una población muy grande y uno no es igual. Si bien tiene síntomas nucleares o signos nucleares que pueden presentarse, uno no es igual al otro, son todos muy diferentes. El Asperger, a diferencia de las personas con autismo, mayormente, por ejemplo, el diagnóstico se puede hacer estando en primaria. A veces se puede hacer cuando son pequeños, a los 2, 3 años, pero también en primaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coeficiente intelectual de las personas con Asperger, a diferencia de las personas con autismo, o sea, del resto del espectro, ellos tienen un coeficiente normal o a veces puede estar por encima de lo normal. Tienen en realidad un coeficiente intelectual de medio a superior, ¿verdad?, por arriba de la media de la población en general. Una gran diferencia con el autismo y el Asperger es que las personas con Asperger logran autonomía. La mayoría de las personas logran una autonomía, una independencia y un desarrollo autónomo a lo largo de su vida. O sea, logran esta independencia, por eso pueden hacer generalmente primaria, secundaria, bachillerato, hasta estudios universitarios, posgrados y demás, que por lo general las personas con autismo tienen un coeficiente intelectual por debajo de lo normal. Entonces ahí se les dificulta. A su vez, lo que es la adquisición del lenguaje es normal, es decir, se da de acuerdo a lo esperado para la edad. Como pasa en los neurotípicos, uno no es igual al otro. Pueden tener características similares, pero cada uno es una persona, ¿verdad?, con sus fortalezas y con sus debilidades. Cuando yo empecé a notar, tengo 2 hijas mayores, entonces él es el tercero y el más pequeño, entonces se empezaron a ver muchas diferencias. Estaba toda la noche despierto y mamá estaba toda la noche despierta con él. Eso es, desde el año en adelante fue cuando yo empecé a notar muchísimos cambios, mucho más rápido. No poder bañarlo cuando era chiquito porque no se podía bañar, porque tocaba el agua y era como que un infierno, como que lo estabas quemando. Y es porque él siente la temperatura diferente. Él se baña con agua fría casi. En pleno invierno nosotros templábamos el agua, lo queríamos poner y parecíamos, no sé, se arqueaba. A los 14 meses él presentó particularmente una regresión. Dejó de hablar, dejó de comer, dejó de mirar, dejó de jugar. En unos meses tenía otro niño totalmente diferente al cual estaba, ¿verdad?, acostumbrada a tener. Y bueno, a partir de ahí comenzamos una búsqueda y una lucha para concientizar y para especializarnos, no solamente por mi parte, el punto de vista profesional, sino toda la familia en sí. El involucrar toda la familia es fundamental para estas personas porque logran tener el apoyo fundamental para que puedan salir adelante, ¿verdad? El síndrome de Asperger puede ser muy difícil de diagnosticar. Los niños con Asperger se desempeñan normalmente en la mayoría de los aspectos de la vida. Por lo tanto, resulta común atribuir sus comportamientos extraños al hecho de que simplemente son diferentes. Los expertos afirman que tanto en el aspecto educativo como en el social es muy importante una intervención precoz, mientras el cerebro del niño con Asperger aún se está desarrollando.
que a veces son los mismos padres que le dicen al pediatra, no, mira, yo sé que tendría que estar haciendo tales o cuales cosas y no las hace, que a veces el pediatra le dice, bueno, espera, que es muy chiquito. Entonces se puede dar en la escuela también, es muy variable. Cuando llega el diagnóstico, generalmente hay un caos familiar, ¿verdad? A veces es muy difícil de poderlo entender y digerirlo desde el inicio, pero bueno, sobre todo a los maestros, a la familia, a los amigos, lo primero que nada es interesarse sobre el tema, ¿verdad? Saber de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que está pasando. El diagnóstico a veces es, cuando son pequeños que se hace, es similar al del trastorno del espectro autista, por eso, como te decía, están dentro de. Pero después que recibí el diagnóstico, que eso fue muy importante, entendí que su cabeza funciona diferente. Entonces aprendí a funcionar como funciona su cabeza. Ellos quieren interactuar con el entorno, pero te das cuenta de que no están interactuando, de que no logran. Entonces todo esto son características que se van presentando. A veces también puede tener, por ejemplo, no movimientos como a veces tienen las personas con autismo, pero sí algún juego con la mano, ¿sí? Algún movimiento de manos, o a veces la ansiedad que presentan o la frustración la canalizan con alguna que se llama estereotipia. Entonces se puede presentar también esas situaciones. El contacto visual por lo general lo hay, pero puede haber una etapa que no haya mucho contacto visual. Entonces, claro, se van dando ciertas características que uno dice, bueno, para su edad tendría que estar haciendo todo esto, y te vas dando cuenta de que no, que a veces está por encima de la edad, a veces está en su edad y a veces un poco por debajo. El día del diagnóstico, que es muy importante, fue cuando logro una consulta con una neuropediatra, que la luché muchísimo, 1 año al médico tratando de llegar a que alguien entendiera lo que me estaba pasando. Bueno, y esa neuropediatra me dijo, estuvimos en una consulta de 2 horas, y me dijo, quédate tranquila, yo ya sé lo que tiene tu hijo, ¿está? Y ahí fue como una bomba, sácate, tu hijo lo que tiene es autismo. Los niños que padecen el síndrome de Asperger tienen dificultad para comprender el lenguaje corporal de otras personas. Tal vez se embarquen en rutinas obsesivas y muestren una sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales. Todo lo que tenía que ver con la alimentación, muy selectivo con la alimentación, iba cambiando todo el tiempo de cosas que le gustaban. Por ejemplo, nos llevaba enloquecidos con las vacas. Había que parar en el campo, donde fuera que íbamos, todo había que comprarle vacas, quería vaca, eran todo vacas. A los 2 meses eran todo aviones. Entonces había que llevarlo al aeropuerto, mostrarle los aviones, horas mirando los aviones. Y todo así, sabanitas con aviones. Era muy selectivo y iba cambiando. ¿Viste cuando te encanta algo que querés aprender un montón? Bueno, ellos también tienen eso. Y a veces son con determinados temas. A veces se vuelven muy expertos en esa temática y de lo único que hablan es de ese tema, desde dinosaurios, marcas de autos, helicópteros, tienen sus peculiaridades de sus intereses, y muchas veces ello lleva a que el diálogo social esté complicado. ¿Por qué? Porque bueno, la otra persona a veces puede comenzar a aburrirse y ellos a nivel gestual no se dan cuenta que la persona está aburrida y continúan hablando de lo mismo. Y muchas veces por eso también quedan solos y apartados. No porque ellos lo quieran así, sino que bueno, no tienen tienen esa particularidad de que no se dan cuenta en ese momento que pueden estar aburriendo con su tema. Era muy selectivo con la comida, con los olores, o tenía que llevar al olfato todo. No te comía nada si no lo olía, si no sentía el aroma que era agradable. Son muy selectivos en los alimentos, otras veces son muy en el olfato también, obviamente, y en el tacto. Muchas veces las etiquetas en las ropas a veces molestan, duelen, y bueno, y eso genera obviamente un comportamiento social no adecuado, ¿verdad? Que a la hora de interaccionar con el resto del mundo les lleva a comportamientos no adecuados, que muchas veces están catalogados como de caprichos o malintencionados, y en realidad no es así, es la forma que ellos tienen de expresar a veces cómo sienten el mundo. Yo llegué a llorar en la calle cuando era chiquita, que salíamos, por ejemplo, y él hacía un berrinche y no sabíamos cómo hacer, y no era el típico berrinche de
de un niño común que quiere algo y que llora porque quiere algo. Era un caos. Entonces, ¿qué hacía? Y la gente te miraba o te tildan de qué mala madre o qué mala actitud o una buena paliza le vendría bien. Ay, yo si fuera hijo mío, la típica, esa no falla. Si fuera hijo mío, le doy un moquete y listo, soluciono todo. O le doy unas palmadas y listo. Y no es de esa manera. Por el contrario, yo aprendí que cada vez que él hace una crisis, yo tengo que abrazarlo, decirle lo importante que es para mí, decirle cuánto lo amo, y ahí es como yo lo calmo y lo traigo de vuelta a la normalidad. El síndrome de Asperger se caracteriza por la dificultad para la interacción social, las obsesiones, los patrones del habla extraños, pocas expresiones faciales y otras peculiaridades. Quieren contactarse con su entorno, con los demás, y buscan ese contacto, pero a veces no entienden lo que serían las reglas del juego, como quien dice. Por ejemplo, ellos, el blanco es blanco y el negro es negro, no hay matices. No entienden las sutilezas, ni las ambigüedades, ni los chistes. No tienen muchas veces esto de las bromas, de las burlas, del doble sentido de la palabra. Viste que nosotros en el lenguaje muchas veces hablamos con doble sentido. Ellos son muy literales. Copia muchísimo. Si tú le enseñas, por ejemplo, que no tiene que arrastrar la mochila y todos van arrastrando la mochila, él va a ir arrastrando la mochila. Se saca las moñas, por ejemplo, porque otros niños se sacan las moñas. Imita. Imitan entonaciones, imitan acentos. A veces, por ejemplo, un niño de 2 o 3 años, tú te pones a hablar y un chico con Asperger te habla como un adulto o un adolescente. Tiene un vocabulario por encima de lo esperado. Entonces, esas son cosas que te van llamando la atención. Hay que trabajar esta área vincular, esta área social que para ellos es muy importante porque necesitan este contacto, pero a veces no tienen las herramientas necesarias para lograrlo. Entonces ahí es donde a veces está un poco ese choque y esas frustraciones. No es que ellos no sientan, sí, ellos tienen sus emociones obviamente y muchas veces las expresan quizás también de forma no adecuada, pero a veces no se dan cuenta. Si tú vienes, por ejemplo, triste porque se te murió tu mascota, por ejemplo, ellos van y te dicen, no pasa nada, cómprate otra. No logran muchas veces ponerse en el lugar del otro desde el punto de vista de los sentimientos, ¿verdad? No logran tener el mismo sentimiento. Sí lo logran comprender. En algún momento, si uno se los explica, si uno tiene la amabilidad de poder explicarle lo que está pasando en ese momento, lo pueden lograr entender y pueden lograr poder tener una empatía. Muchos lo logran. Ellos muchas veces se dan cuenta que se están burlando y lo sufren un montón, que a veces personas con autismo no se dan cuenta que se están burlando de ellos y viven la vida felices. Pero las personas con Asperger muchas veces se cuestionan, ¿no? O sea, ¿por qué no logran insertarse en su comunidad, ya sea de niños, de adolescentes, de jóvenes o adultos? ¿Y por qué se burlan de ellos? Siempre hemos estado en Centro Libra y a su vez hemos tenido que cambiar como 4 veces de escuela. Yo no podía pagar un colegio en ese momento. Porque también se gasta mucho, porque hay gente que nos dice, tenés una pensión. Sí, pero una pensión no te cubre ni siquiera lo que gastas, yo qué sé, no sé. Claro, no da. Si bien hemos avanzado muchísimo en estos 10 años y cada vez se habla más de lo que es el trastorno del espectro autista y síndrome de Asperger, igualmente falta un poquito desde el punto de vista educativo, gubernamental, poder incluir desde el punto de vista de la salud. Muchas veces las terapias son muy caras. Después de hacer todo un testeo y tratar de inscribirlo en 43 escuelas diferentes acá en Maldonado y que me dijeran que no había cupo, que no trabajaban con niños especiales porque las maestras no estaban preparadas. Entonces fue como un testeo. Después que hice me dirigí a la inspección y pedí para hablar con la inspectora general y le llevé todas las escuelas donde yo había estado y le dije, yo quiero que mi hijo tenga un lugar. Uno como mamá lo que busca es obviamente que sus derechos sean respetados, no porque no pueda hablar, no significa que no pueda ir a la escuela, por ejemplo. No significa que no pueda estar incluido en un grupo. Ellos no es que quieran estar solos, al contrario, muchas veces se aíslan porque el medio ambiente, los estímulos ambientales no les ofrecen una comodidad, como quien dice, como para que ellos puedan relacionarse. Entonces,
lo que tratan es como que de apartarse de esos estímulos, pero no de las personas en sí. El primer día de clase yo me di cuenta porque había una chapita incrustada en el piso, en la puerta del salón. Es como que había quedado una moneda, había quedado en el material. Bueno, él pasó 23 días de ese año escolar tratando de sacarla con su dedo, entonces llegaba el dedo mocho. Todo lo que es el déficit sensorial, gusto, tacto, olfato, pueden incluso acarrearles algún trastorno dentro de lo que es un aula, ¿verdad? Era algo que y volvía, todos los recreos pasaba ahí en ese lugar. Porque ellos son muy rutinarios a la hora, ¿verdad?, del día. Es fundamental también que los tengan porque ellos en realidad, toda esa actividad les da seguridad, ¿verdad? Entonces lo que hay que trabajar mucho es en la parte de poder flexibilizar esos comportamientos, pero no imponerlos y respetar mucho las rutinas. La persona con síndrome de Asperger tiene dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, tiene un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población. Pero ellos logran estudios universitarios, muchos logran también el tema de una pareja, de una familia. O sea, es según, ¿no? Es según, porque también dentro de Asperger va variando, ¿no? O sea, hay una variación. Entonces, bueno, va dependiendo de muchas cosas, pero bueno, pueden lograr y logran esa independencia que dentro de lo que es el espectro autista, las personas con autismo no lo logran. Ellos sí. Incluso Hans Asperger lo decía en su momento, él estaba convencido de que ellos podían contribuir a la sociedad, a la comunidad donde ellos se desarrollan, con muchas cosas positivas y muy buenas. Por ejemplo, nosotros tenemos un chico que ya es un ex alumno nuestro que el año pasado terminó sexto de bachillerato y ya está viendo, bueno, qué carrera técnica va a continuar. Entonces, bueno, él durante unos años se hizo un trabajo paralelo, después fue viniendo cada vez menos tiempo con nosotros hasta que en determinado momento dejó. A veces viene, nos visita, pero bueno, él logró una inserción espectacular con todo lo que se le atravesó en el camino, que bueno, todas esas piedritas que juntos se fue trabajando. Son muchos que tienen esa capacidad de trabajo, son muy responsables y logran tener trabajos a veces muy importantes a la hora de la tecnología, sobre todo, ¿verdad? Pues son muy detallistas y precisos y hasta que no cumplen con su trabajo y está bien hecho, no paran de hacerlo. Hace muchos años o en los últimos años se habla mucho de lo que es la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. Que a veces hay que trabajar que no quede en la mera definición o en la mera palabra, sino que se lleve a cabo. Empatizar uno con lo que le está pasando, o sea, poder entender si nosotros tenemos a veces muchas dificultades a la hora de la socialización, socializamos todo el día, constantemente, con mucha gente, entender que a ellos eso les cuesta muchísimo poder comprenderlo. Que no hay que tratarlos como, entre comillas, que va a quedar, quizás que no queda muy bueno decirlo, pero a veces los miran como si fueran bichitos y los miran y qué raro, y lo miran de costado y como que no saben qué hacer. No, nada, invítalo a tu cumpleaños, invítalo a jugar, que comparta con tus amigos, un arenero, en la playa, jugar a la pelota. Y a veces incluso lo que yo he notado que a los adultos nos cuesta más. El aceptar convivir o estar, no sé, en un centro educativo o en un club deportivo o en un supermercado con una persona con discapacidad. Porque nosotros hemos visto de que ellos con niños comunes, por así decirlo, se vinculan súper bien. Y a veces llegan los papás de estos niños y los saludo, no los saludo, se pondrá nervioso. Entonces a veces somos nosotros que nos frenamos porque no sabemos cómo actuar. Y lo que yo siempre le digo a la gente es actuar naturalmente, como actuamos con todas las personas. Si hay algo que a esta persona con Asperger no le gusta, nos lo va a decir. Muchas veces acercarse a esa persona y preguntarle en qué te puedo ayudar, ¿verdad? Eso es fundamental, o sea, la empatía es lo primordial, ¿verdad? Poder hablar con un lenguaje concreto, claro, no usar sutilezas, no usar chistes que a veces pueden incomodar a la persona y llevarlo al aislamiento, ¿verdad? Entonces es quitarnos ese miedo de que
hemos crecido como sociedad con esos miedos, ¿no? De que ves una persona, no sé, con bastón o en silla de ruedas o lo que sea en la calle y mejor cruzás porque no sabes cómo ayudarle. Entonces creo que pasa por ahí, ¿no? De poner más en práctica la empatía y decir, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Estás incómodo en algo? Bueno, decime en qué estás incómodo y vemos cómo resolverlo. Pero creo que hay que tratar de ser más naturales y sin esos miedos, que eso es algo que los niños no tienen. Por eso los niños siempre se manejan todos como iguales y crecen, y en la escuela cuando ellos van muchas veces son todos iguales. Nunca falta el bromista, ¿no? Que de ahí es que después viene el bullying. Pero en general, a veces los adultos nos cuesta más por eso de lo que te digo, ¿cómo hago? Y bueno, y a veces tratar de ser más naturales, ¿no? Y las cosas van a ir fluyendo.